Hermanos, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios porque ya podemos volver a vernos a través de la tecnología, y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido en esta mañana estar aquí para poder compartir con ustedes palabra de esperanza, las buenas nuevas a través de la escuela dominical y del mensaje que va a traer nuestro pastor. Vamos a comenzar este tiempo haciendo una oración de agradecimiento a Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre de infinita bondad y misericordia, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, mi Señor amado, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Has cuidado de nosotros durante toda esta semana, de nuestros seres queridos, y por eso, mi Señor, en esta hora te damos gracias porque tú has prometido estar con nosotros en todo momento, ser nuestro ayudador. En esta hora, mi Señor, queremos poner delante de ti todo lo que vamos a hacer, la escuela dominical, la lección de hoy, las alabanzas, la palabra que se va a estar estudiando, el mensaje de nuestro pastor. Que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, el que ministre a cada vida, mi Señor, que nos va a estar escuchando en esta mañana. Todo lo queremos depositar en tus manos, Señor, para que tú obres de manera especial. Y gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poder compartir con las vidas que nos están escuchando palabra de esperanza, palabra de gozo, palabra poderosa, palabra tuya. Amén. Todo lo dejamos en tus santas manos y es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, y amén. Ahora vamos a entonar una alabanza por nuestro pastor. Y es el coro que dice, de esta manera, bendito el que viene. Y dice el coro de esta manera: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, sí, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Una vez más, gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Amén. En esta mañana le voy a dar lectura al Salmo 40, que va a ser el salmo que vamos a estar estudiando en nuestra escuela dominical. Y dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira.
Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado 1000 maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayudador y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra, de la cual vamos a estar hablando en la escuela dominical. La lección que vamos a estar estudiando hoy es la lección 5. El título de esta lección es Cántico personal de acción de gracia. El versículo para memorizar dice así: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Esto está en el Salmo 40, el versículo 4. La introducción en esta mañana nos dice que los salmos son canciones, himnos y narraciones, composiciones de frases que sin duda tuvieron una música que se desconoce hoy. Los salmos pasaron de ser cantados a ser enseñados y predicados, haciendo teología cristiana de ellos. En esta mañana vamos a estar estudiando, como ya les dije, el Salmo 40, que es un cántico personal de acción de gracia. Y a manera de resumen, voy a explicarles un poco lo que nos quieren decir los versículos del 1 al 3. Estos versículos nos hablan de los beneficios de esperar en Dios. Comienza el verso 1, como leí hace un momento, diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Paciente viene de la palabra paciencia, y la paciencia es una actitud que hoy en día es una de las menos practicadas. Como que la gente hoy en día no tiene mucha paciencia. La gente lo quiere todo para ahora. Y a veces vemos a personas que si tienen que esperar en una fila o en alguna oficina de un médico, los observamos como que están desesperados, como impacientes.
Ahora en estos tiempos en que estamos viviendo, todo tiene que ser fast, rápido. Comida rápida, internet rápido, veloz, método de enseñanza rápido, lavado instantáneo y todas estas cosas modernas hacen a un lado la paciencia. Y el salmista en el verso 1 pues comienza haciendo este llamado a la práctica de la paciencia para esperar a Jehová. Hermano, tenemos que aprender, si es que no lo somos, a ser pacientes. A ser pacientes lo que esperamos las respuestas de Dios. Si no tenemos la actitud de saber esperar con paciencia, hermano, no veremos los beneficios de Dios manifestándose en nuestras vidas. Hay personas que esperan las respuestas de Dios impacientemente, renegando, con resentimiento y echándole la culpa a otras personas de alguna cosa. Hay personas también que esperan las respuestas de Dios con una actitud de desesperanza. David nos recordó que para ver los beneficios de Dios debemos tener una buena actitud para con Dios. Debemos tener una vida consagrada a Dios. Esto lo mencioné en la clase pasada. Es muy importante que nuestra vida esté consagrada a Dios. Solo, hermanos, solo en un corazón consagrado a Dios se puede producir cántico nuevo de alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Hay personas, la lección de hoy, ¿verdad?, lo menciona, y esto pasa en las iglesias. Hay personas que van a la iglesia y se muestran indiferentes ante la presencia de Dios. No hacen el menor esfuerzo para tararear un cántico, ni mucho menos aplaudir. Esto lo vemos en los laicos, pero también lo vemos en los líderes, quienes sus rostros parece que tuvieran un rostro de piedra, aunque lo reflejado externamente no tiene que ver el 100% con la actitud ante la presencia de Dios. Entendemos que mientras se canta, mientras se alaba, mientras se adora a Dios, toda la congregación debería adorar. La Biblia menciona que alabar y adorar a Dios en congregación, o sea, en grupo, alegra el corazón y nos anima a todos. Qué bonito, ¿verdad? Se escucha esto. Alabar a Dios en congregación alegra el corazón y nos anima a todos. Esto está en el Salmo 22, el versículo 3. A manera de testimonio, yo puedo decir en esta mañana que en momentos de prueba, de dificultad, de tristeza o de carga, cuando he llegado al culto, he empezado a alabar a Dios y Dios me ha ayudado, me ha fortalecido y he recobrado ánimo. O sea que en otras palabras, he visto la mano de Dios obrar en mi corazón por medio de su Espíritu Santo. Pero tuve que empezar a alabar y adorar a Dios aún sintiendo alguna aflicción en mi corazón. La lección nos dice, y lo vemos en este Salmo 40, que David adoró con sus salmos a Dios, a pesar de que tuvo un corazón afligido. Yo invito en esta mañana a todo el que me está escuchando, que está pasando por una enfermedad, por una prueba fuerte, que está afligido. Ahora mismo que estamos pasando por esta crisis del COVID-19, que trae a veces mucha ansiedad a nuestra vida. Yo los invito a que en este tiempo
busquemos adorar a Dios con más fuerza, Amén. con más fe y de continuo. Y vamos a ver los resultados. Yo los he visto en mi vida. Dios recibirá esa adoración genuina y obrará en su corazón y en su vida. La lección de hoy, como les dije hace un ratito, nos habla de las personas que van al templo y no quieren aplaudir, están serias, están distraídas, no alaban a viva voz, no levantan las manos para adorar a Dios, pero, aquí viene el pero, no hacen nada de lo que yo mencioné, pero critican todo, se quejan de todo, señalan siempre lo negativo y muchas otras cosas más que yo no quiero mencionar aquí. Y esas cosas que acabo de mencionar y las que no mencioné, ese no es el propósito por el cual vamos al culto. Vamos al templo, vamos al culto para adorar a Dios con nuestra boca y con nuestro corazón, y para que Dios reciba ese cántico nuevo. La pregunta es, ¿estoy yo en ese grupo? ¿En el grupo de los que critican, señalan lo negativo, se quejan? ¿O estoy en el grupo de los verdaderos adoradores? Hermano, es muy importante la actitud con la que yo voy a adorar a Dios si quiero recibir ese beneficio. Pero luego, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Eso lo dijo David. Yo, Wanda del Valle, la que le estoy hablando en esta mañana, alabo y adoro a Dios por todo lo que ha hecho en mí. Me rescató no solo de un lodo cenagoso del pecado, sino de una muerte eterna. ¿Por qué no he de alabarlo? Ya con eso es suficiente para alabar a Dios de continuo. Los versículos 5 y 6 del Salmo 40 nos hablan de los favores de Dios al creyente. Lo primero que dice el salmista es que no es posible enumerar ni contar los favores de Dios. O sea, eso quiere decir que son tantos los favores de Dios que es imposible saber cuántos favores Dios nos hace o ha hecho hasta ahora en nuestras vidas. Pero David reconoció los favores de Dios en su vida. Y todos nosotros, hermanos, debemos testificar de los favores de Dios. Desde que nos levantamos, empezamos a ver esos favores de Dios. El ver el amanecer, el poder comer, el vestir, el estar con mis seres amados, el tener salud, el tener bienestar, el tener un empleo. Todos esos son favores de Dios. Y quizás estas cosas que las vemos todos los días, para usted son favores sencillos o simples, pero siguen siendo favores. También debemos testificar cuando Dios hace obras grandes en nuestra vida, como por ejemplo sanarnos de una enfermedad terminal, el poder pagar una gran deuda, apareció el dinero para pagar una gran deuda, el que a ti te regalen un terreno que tú no esperabas, el que tú puedas conseguir ese trabajo que tú deseabas. Hermanos, no importa si los favores de Dios son grandes o pequeños, debemos siempre de testificar, siempre. Hay personas que a veces son un poquito tímidas y no se atreven. Mi consejo en esta mañana es que le pidan ayuda a Dios y podrán hacerlo. Hay otras personas que no recuerdan o se olvidan que cada día Dios está haciéndole favores, como que eso no está en su mente, los favores de Dios.
Y hay otras personas que ni se dan cuenta. Unos se olvidan y otros que no se dan cuenta. ¿Cuál es el caso tuyo en esta mañana? ¿Se te olvidan los favores de Dios? ¿O no te das cuenta de los favores de Dios? ¿O solamente vas a testificar cuando sea una obra grande? Hermanos, tenemos que ser agradecidos y testificar de los favores que recibimos de Dios. Voy a hablar ahora de los versículos del 12 al 15 y el 17 del Salmo 40. En estos versos, el salmista pidió ayuda y protección a Dios. El salmista, que en este caso es David, reconoció sus pecados, sus maldades, los pecados que lo dominaban, que lo acorralaban y que le quitaban las fuerzas. En otras palabras, David confesó que el pecado lo dominó, que el pecado lo volvió ciego y le quitó fuerzas morales. Eso es lo que hace el pecado en cada uno de nosotros: dominarnos, quitarnos fuerzas morales, la fuerza moral y cegarnos, ¿verdad? ¿Y qué hizo David en ese momento? David lo confesó su pecado. Eso yo hablé en la lección del domingo pasado. Confesó su pecado y luego pidió ayuda. Quiera, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. ¿Verdad? Qué bueno que David reconoció que necesitaba la ayuda de Dios. Escúcheme bien. Esto es integridad. El íntegro reconoce y no esconde su situación pecaminosa. El íntegro, como fue el caso de David, pide ayuda a Dios para vencer su pecado cada día. Pero también tenemos al hipócrita. El hipócrita es el que puede que reconozca su situación, pero esconde su realidad y quizás tampoco pida ayuda a Dios. Escuche bien, el salmista pidió a Dios que avergonzara y confundiera a los que lo criticaban por mostrarse íntegro. Y eso yo lo leí en el Salmo 40. Así que tenemos que tener cuidado de criticar al que es íntegro, al que no esconde la patita de la que cojea, como decimos nosotros, ¿verdad? Que todo el mundo tiene la patita de la cual cojea. El íntegro no esconde eso, sino que sigue congregándose y pidiendo ayuda a Dios. Preste atención, hermano, todo el que me está escuchando. David, el rey que compuso este salmo, un rey que tuvo tantos bienes materiales, tuvo muchas riquezas, pero David sintió aflicción, se sintió deprimido, sintió fatiga, se sintió pobre, sufrido, se sintió como un indigente. ¿Cómo es posible que un rey se sintiera así? Hermanos y hermanas, se deduce que su aflicción y necesidad y sus necesidades eran espirituales. David mencionó hace miles de años que sí puede estar triste un corazón que alaba a Dios, pero ese corazón clamará por la salvación divina. Por eso David dice: mi ayudador y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. No dejemos de alabar a Dios. No hay razón, aún en la más horrenda aflicción por la que estemos pasando, no debemos de dejar de alabar y adorar a Dios. Abramos nuestros labios y ofrezcamos cántico nuevo a Dios.
porque eres nuestra ayuda y nuestro libertador. Si no es paciente, ¿verdad? Porque hay personas que no son pacientes. Si no es paciente, pídale a Dios que le ayude a desarrollar esta virtud, ¿verdad? Dios nos continúa perfeccionando todos los días, ¿verdad? Porque esto no termina, esto es todos los días. Dios continúa perfeccionándonos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y para terminar, no se olvide de testificar de los favores que Dios ha hecho en su vida. No se olvide de testificar, por más pequeños que a usted le parezca. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Dios los bendiga, amados. Ya escuchamos a nuestra hermana Wanda del Valle en lo que es el estudio del Salmo 40. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este tiempo de estudio. Y en este momento vamos a tener un himno especial muy conocido por nuestra congregación. Y luego entonces vamos a tener la reflexión de la noche. Dice el himno de esta manera. Y aunque no estemos juntos físicamente hablando, acompáñame a entonar este himno de adoración a nuestro Dios. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, sabemos que estás aquí, Señor. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Alaba a Dios, bendito es tu nombre, Jesús. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nosotros podemos venir delante de su presencia
Y como decía esta lección que mencionaba nuestra hermana Wanda, podemos clamar delante de Él, pedir delante de Él, y Él ciertamente va a actuar siempre en favor y a favor de cada uno de nosotros. Te voy a invitar a que busquemos el libro de los Salmos. No lo hice a propósito, no lo hice adrede, ¿verdad? Pero esto fue la porción que el Señor puso en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes. Y que busquemos en el Salmo número 37, también escrito por David. Y vamos a considerar los versículos del 1 hasta el 5. Y dice la preciosa y poderosa palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Escucha bien lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Oramos delante de la presencia de nuestro Dios y pidiéndole al Señor que hable a la vida de cada uno de nosotros por medio de esta palabra que le ha puesto en mi corazón en esta hora. Padre, en el dulce nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que fuera de ti nada nosotros podemos hacer. Fuera de tu presencia, Señor amado, simple y sencillamente, si no nos dejamos dirigir y guiar por tu Espíritu, seríamos como alguien que lo que hace es emitir palabras, Señor amado, sin sentido alguno. Pero en esta hora nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra confianza es que tú estás aquí en medio de lo que estamos haciendo y que tu Espíritu Santo, Padre mío y Dios mío, va a hablar a cada uno de nosotros, porque yo también necesito escuchar palabra tuya. Señor, guíanos y dirígenos como hemos dicho ya. Señor, y mira a todos y cada uno de aquellos que se han conectado con nosotros a través de las redes sociales, para que seas tú hablando y ministrando a los corazones de cada uno de ellos conforme a la necesidad, porque tú eres Dios todopoderoso, Dios perfecto, y tú conoces de qué tiene necesidad cada uno de mis hermanos y cada uno de aquellos amigos y familiares que en esta hora se ha conectado con nosotros. Sobre todas las cosas, Señor amado, los que se han conectado por medio de la red social, que también se conecten, que se pongan en comunión con tu Espíritu y que podamos en un mismo Espíritu, Señor amado, poder ministrar esta palabra y que seas tú hablando a nuestros corazones y ciertamente produciendo cambios en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Padre mío y Dios mío, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Recuerdo muy bien, en pocos días después del huracán María, en una de las tantas filas que nos tocó hacer, estaba conversando con una persona que estaba haciendo fila juntamente con nosotros. Y me decía en un tono, con un rostro desalentado, y su rostro reflejaba algo así como una combinación entre tristeza y resignación. Y me decía aquella dama, este año en Puerto Rico no vamos a tener Navidad. Definitivamente la expresión en el rostro de aquella persona dejaba ver que su ánimo había desfallecido y no era para menos. El huracán María, pues conocemos y sabemos que hizo estragos en nuestra amada islita, pero qué bueno que Puerto Rico se ha ido levantando y se levantó de aquellos estragos. Hay circunstancias que hacen que nuestro ánimo decaiga. ¿Amén? Y yo me pregunto, ¿es importante que cada uno de nosotros estemos de buen ánimo o tengamos buen ánimo en nuestro interior? Pues hermanos, claro que sí. Tan así es que la Biblia lo ilustra de esta manera. En Proverbios 18:14 encontramos lo siguiente: al enfermo lo levanta su ánimo, pero al ánimo decaído, ¿quién podrá levantarlo? Es como si el Señor nos estuviese diciendo, el buen ánimo dentro de cada uno de ustedes provoca que ustedes puedan confrontar las situaciones más difíciles, incluyendo la enfermedad, porque así lo dice, al enfermo lo levanta su ánimo. Pero si el ánimo se decae y no hacemos nada porque el Señor levante nuestro ánimo o depositarnos nosotros en las manos del Señor para que nos ayude, ¿quién entonces levantará el ánimo en nosotros?
En los días que estamos viviendo, en que el COVID-19 ha traído complicaciones a la vida de todos nosotros, porque de una manera o de otra el COVID-19 nos ha complicado la vida. No estamos viviendo como vivíamos hace meses atrás. No estamos haciendo las cosas que hacíamos meses atrás. Y gracias al Señor que muchos de nosotros estamos dentro de la situación complicada, estamos bien. Pero ciertamente tenemos que reconocer que el COVID ha traído situaciones difíciles a muchos hermanos nuestros, muchos hermanos puertorriqueños nuestros. Y además del COVID-19, los medios noticiosos, que los respetamos mucho, pero a veces parece que los medios noticiosos nos están bombardeando. Y prende los canales locales y la noticia es COVID-19. Y pone los canales de Estados Unidos y COVID-19. Y buscas canales de Europa o de América Latina, COVID-19 en la noticia. O sea, nos están bombardeando en todo momento. Y tal parece que es como si nos estuviesen acechando. Y el ánimo de cada uno de nosotros puede decaer. Y si nuestro ánimo decae, ¿qué tú y yo podemos hacer para levantarlo? Aquí es donde la palabra de Dios en esta mañana habla a cada uno de nosotros, y precisamente es por medio del salmista David que el Señor nos da unos consejos muy útiles y hasta necesarios para que tú y yo los podamos poner en práctica. Tal vez por causa del COVID-19, hoy, en esta mañana, hay gente que posiblemente se esté preguntando, ¿se habrá olvidado Dios de mí? ¿Se habrá olvidado Dios de mi familia? O tal vez hay gente que le está cuestionando a Dios diciendo, Señor, pero ¿por qué tuvo que venir esta pandemia a nuestra isla? ¿O por qué el COVID tuvo que tocar las puertas de mi casa o de mi familia? En esta mañana, cuando David escribe este salmo, inspirado por el Espíritu de Dios, David procura que precisamente el Espíritu Santo le hable a aquellos que se preguntan por qué, que no logran entender el porqué de lo que acontece a su alrededor. Entonces, nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿cómo puedo tener y mantener dentro de esto, dentro de todo esto que nos está rodeando a cada uno de nosotros, dentro de esta circunstancia, cómo puedo yo tener y mantener un buen ánimo dentro de mí en medio de lo que estamos viviendo hoy? Vamos a repasar un poquito el Salmo 37 y yo quiero repasar los versos 1 y 2. Fíjate cómo Dios le habla a esas vidas que se preguntaban y no entendían. No te impacientes, escucha bien, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. En esta mañana, tal vez nosotros no nos estamos impacientando a causa de los malignos, pero tal vez sí nos estamos impacientando a causa de aquellas cosas que acontecen a nuestro alrededor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo quiero que nosotros ubicarnos en el contexto de lo que David quería decir a través de este salmo. Dentro del concepto religioso de los judíos de aquella época, a ellos se les había enseñado, a ellos se les había instruido que todo aquel hombre o mujer justo delante de Dios, todos aquellos que obedecían a Dios, todos aquellos que celosamente cumplían con la palabra y con las ordenanzas de Dios, eran bendecidos por Dios, y de hecho tenían versículos de la Biblia que definitivamente confirma esto. El que era obediente a Dios, la bendición de Dios iba a estar con él. También ellos habían aprendido que aquel hombre o mujer que se apartara de obedecer a Dios, que se apartara de las enseñanzas del Señor y que fuera rebelde a la voz de Dios, ciertamente su retribución no iba a ser bienes aquí en esta tierra, sino que iba a tener males por causa de su pecado. Pero ¿qué pasaba con esto? Que cuando alguien justo pasaba por una prueba y le venía el mal, y al mismo tiempo había gente de los malos, de los desobedientes,
de los que eran rebeldes en contra de Dios y que al mismo tiempo estaba viviendo bien, estaba viviendo feliz y inclusive hasta prosperaba. Eso entonces lo creaba un conflicto en la mente a los judíos. ¿Por qué yo estoy mal si yo soy fiel a Dios? Y perdóname la expresión, y aquel sinvergüenza, bandido, rebelde, impío del diablo, que conocemos que es un pecador, le va bien y Dios lo sigue prosperando. Esto a mí no me cabe en la cabeza. Pues entonces David lo que está es respondiendo, y la gente entonces le echaba la culpa a Dios. Dios te está gobernando justamente. ¿Acaso no dices tú en tu palabra que tú vas a juzgar a los pueblos con equidad? ¿Acaso no estás siendo justo ni estás siendo equitativo? Hay mucha gente que posiblemente hoy se está haciendo preguntas similares. Por eso Dios nos dice a nosotros, cuando tengas una circunstancia a tu alrededor que tú no comprendas, que tú no entiendas, no trates de explicarte a ti mismo, no busques las razones, ni te impacientes con aquello que tú no logras entender. Se nos decía ahorita que la paciencia es la capacidad de nosotros poder, esa virtud de nosotros poder esperar, de poder esperar en medio de una situación. La impaciencia entonces es exactamente lo contrario, no tener esa capacidad de esperar, no tener esa capacidad de nosotros poder sostenernos esperando a que Dios obre a favor de nosotros. Y a nosotros Dios nos dice, no te impacientes tratando de entender por qué te ha tocado vivir una pandemia que ha afectado la vida de todos ustedes. Ni permita que eso te arrebate el buen ánimo. Bendito el nombre de Jesús. Recuerdo un personaje de la televisión que decía, calma, calma, que no panda el cúnico. Obviamente enredaba las palabras y lo que quería decir era calma, que no cunda el pánico. Y el Señor te está diciendo, ten calma, que no cunda el pánico en tu vida, que los sentimientos no te enreden, que los sentimientos no te confundan, que no se turbe tu corazón y que tu ánimo no desfallezca. Amén. El Señor nos está diciendo, independientemente de lo que veas, que no se turbe tu pensamiento, ni dudes de mi amor por ti y de mi amor por los tuyos. Bendito el nombre de Jesús. En vez de impacientarte, mejor confía en Jehová Dios y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuál es la verdad que Dios quiere que tú y yo, nosotros la tengamos meridianamente clara en nuestra mente y en nuestro corazón? Óigame, hermano, que precisamente una de las cosas que el Dios del cielo ha hecho por nosotros es que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Claro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también Dios, por amor a nosotros, dio a su Hijo unigénito para que Él tuviera cuidado de cada uno de nosotros. Qué bueno que tú y yo tenemos que acudir, porque tenemos un buen pastor. Y el buen pastor es aquel que dio su vida por las ovejas. Y de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros. Y Él tiene cuidado de ti y de mí. Pastor Rubén, pero es que no entiendo lo que está pasando a mi alrededor. Es que esta situación, esto ha complicado mi vida, no estoy trabajando. Dios tiene cuidado de ti y Dios te ama. Y tú tienes un buen pastor que tiene cuidado de ti. Y fíjate en esto lo que nos dice la palabra de Dios. En el amor, refiriéndose al amor de Dios, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No tenemos por qué temer, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es lo que nos quiere decir, según dicen los expertos estudiosos en la Biblia. Esta frase lo que quiere decir es que la persona que teme no ha comprendido realmente el amor de Dios. Incluso nosotros cantamos en nuestras iglesias un cántico que le gusta mucho a los niños. El amor de Dios es maravilloso, tan grande que no puedo ir afuera de él, tan alto que no puedo ir afuera de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan bajo o tan profundo que tampoco puedo ir debajo de él.
tan grande, cuán grande es el amor de Dios. Si hemos comprendido el amor de Dios tan grande por nosotros, no habrá razón para que nadie nos arrebate ese buen ánimo, ni nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya lo dijo Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre. Antes, en todas estas cosas, tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y por medio de aquel que nos cuida y nos hace más que vencedores. Si nos hace más que vencedores, tú y yo podemos tener buen ánimo para nosotros poder seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. El verso 2 nos da la razón para que no perdamos la paciencia, ni tampoco perdamos el buen ánimo. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Podemos decir del COVID-19, y no estoy forzando lo que el salmista quiere decir, simplemente lo estoy contextualizando a lo que tú y yo estamos viviendo. Porque con el tiempo esta pandemia se va a ir. Porque con el tiempo mi confianza está puesta en Dios, que todo esto Dios habrá de echarlo fuera. Todo esto pasará en el nombre de Jesús. Esa es nuestra seguridad y nuestra confianza. ¿Cuándo? Dios sabe en el momento en que Dios lo va a hacer. Pero de que va a pasar, va a pasar. Como dice mucha gente por ahí, va a llegar el momento en que nos vamos a abrazar nuevamente. Va a llegar el momento en que nos vamos a poder reunir nuevamente y vamos a poder disfrutar de las cosas que hacíamos antes nuevamente. Y nosotros tenemos la confianza en Dios de que todo, absolutamente todo, obra para bien. Así que si tú y yo estamos cimentados en ese amor de Dios, no tenemos por qué temer y mucho menos tenemos por qué permitir que nuestro ánimo desfallezca. Por eso, deleítate en el Señor. No solamente que pongas tu confianza, confía en el Señor y Él hará. Y vas a recibir los beneficios. Pero también la palabra de Dios nos dice en este libro, en este Salmo 37, deleítate en el Señor. Deleitarse es tener placer en el plano espiritual, claro. Es tener ese placer espiritual. Es yo gozarme de las cosas de Dios. Es yo disfrutarme de las cosas de Dios. Aún en medio de la angustia, yo puedo disfrutar de la presencia de Dios. Aún en medio de lo que yo no puedo entender y comprender, yo sé que Dios está conmigo y que me ama y que cuida de mí. Él cuida de mí, como dice un himno, bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Yo amo su casa. Y eso va a levantar el ánimo que está decaído. Ánimo, ánimo, iglesia, ánimo. Tened ánimo. El Señor en muchas ocasiones le dijo a sus discípulos, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo, tened ánimo. Así que en esta mañana el Señor nos dice a nosotros, tengan ánimo y deleítate, disfrútate el amor de tu Señor. No nos debe extrañar entonces que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, le habla en estos términos. Alégrense siempre en el Señor. La Reina Valera 60 lo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Esta versión lo dice, alégrense. Cuando tú te alegras, tú te deleitas, tú te gozas, tú lo disfrutas. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. Óigame, hermano, cuando usted y yo nos deleitamos en el Señor, se nos nota. Recuerdo en una ocasión, cuando yo todavía trabajaba en la empresa privada, que venía de unas oficinas en dirección al área en que yo trabajaba. Y alguien me vio que yo venía cantando y me decía, oye Rubén, ¿estás contentito, verdad? Y recuerdo que le dije a aquella persona con mucho amor y con mucho cariño, contentito no, gozoso, que es diferente. ¿Sabes qué? Esa persona que me hizo ese comentario, hoy también le sirve al Señor, hoy está disfrutando de lo que es deleitarse en el Señor. Oiga, qué bueno es gozarse, bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es deleitarnos. Y cuando nos deleitamos, nuestra amabilidad, nuestras cosas buenas son notorias, se nos nota. Bendito sea el nombre de Jesús. También Pablo dice, el Señor está cerca. No se inquieten por nada. Como si el Señor nos estuviese repitiendo, ¿verdad? No te impacientes. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
¿Y qué va a suceder cuando nosotros nos deleitamos? ¿Y qué va a suceder cuando nosotros nos regocijamos en el Señor? ¿Y qué va a suceder cuando nosotros nos alegramos de estar en las cosas del Señor? Estuve leyendo hoy, en un momento dado, algo que escribió un siervo del Señor, conocido en Puerto Rico, que cumplió años el día de hoy. Y decía en las redes sociales: le doy gracias a Dios por haber cumplido tantos años de vida, le doy gracias a Dios por esto, le doy gracias a Dios por lo otro, y le doy gracias a Dios porque llevo alrededor de 40 años en el ministerio, y esos 40 años yo me los he disfrutado trabajando para el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Este hombre ha aprendido a deleitarse en el ministerio, en el servicio al Señor y en el servicio a los demás. Yo creo que eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. No te impacientes, que nada turbe tu ánimo. Aprendamos todos nosotros a gozarnos, a deleitarnos. Cuando aprendemos entonces a gozarnos y a deleitarnos, independientemente de sea cual sea la circunstancia, como hoy, que tenemos un COVID-19 molestando por ahí, como hoy, que no sabemos cuándo esto va a volver a la normalidad, como hoy, que mucha gente ha sido impactado, ¿no?, por este COVID-19. Pero aún dentro de todo eso, aunque eso nos haga difícil entender, deleítate en el Señor. Y cuando aprendemos a deleitarnos, dice Pablo a los filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero primero tenemos que habernos deleitado, primero nos tenemos que haber alegrado, primero nos tenemos que haber regocijado en el Señor a pesar de las circunstancias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Regocíjense, iglesia, tengan gozo, disfrutemos la vida que Dios nos ha dado y disfrutemos el ministerio que Dios nos ha dado. De hecho, pasa por mi mente que el autor de Eclesiastés le dice al hombre: gózate, disfruta con la mujer de tu juventud, con ese amor que Dios te dio. Amén. Eso es deleitarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Cuando nos regocijamos, amados, cuando nos deleitamos, es de esperarse que ese gozo se nos note. Junto con este consejo, Pablo dice que nada nos inquiete, sino que es mejor que oremos con acciones de gracia, que ya eso lo mencionamos. Cuando tú y yo aprendemos a deleitarnos y mantenemos un ánimo, un buen ánimo en el Señor, un buen ánimo en nuestro interior, vamos a ser también saturados de su paz. Y el salmista termina diciendo lo siguiente: y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Porque cuando nos deleitamos en Dios, aprendemos a pedir conforme a su voluntad y no de acuerdo a los deleites de este mundo. Así que en esta hora yo te invito a que oremos. Vamos a deleitarnos. ¿Qué le espera a nuestro Puerto Rico? Yo no sé con certeza qué nos espera. Hay algunos que se están rompiendo la cabeza. ¿Cuándo vamos a recibir los dineritos de esto, los $1,200 que han prometido por ahí? ¿O cuándo por fin? Hay mucha gente que se está quejando a través de las redes sociales y a través de los medios noticiosos. ¿Cuándo por fin el gobierno me va a mandar el cheque del desempleo? Mira, hermano, quizás el que me está escuchando dice: pero pastor, para ti es fácil, porque tú no estás en los zapatitos que yo estoy. Y en esta ocasión, tal vez alguien diga: los zapatitos me están apretando y me están apretando de verdad. El apóstol Pablo dijo en un momento dado, y con esto cierro: he aprendido a tener contentamiento cualquiera sea mi situación. He sido enseñado por Dios para estar en escasez y para estar en abundancia. Y ahí fue que entonces dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tener a mantener un buen ánimo y vamos a dejar que la fortaleza del Señor, el gozo del Señor, sea nuestra fortaleza, y vamos a deleitarnos
en nuestro Dios. Padre, en el dulce nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado a cada uno de nosotros. Señor, bien dice el jibarito de mi amado Puerto Rico, que con la boca es muy sencillo. Y el jíbaro lo dice así, con la boca es un mamey. Pero Señor, ciertamente para ti no hay nada imposible. Lo que yo te quiero pedir en esta mañana, Señor, es que mires el ruego, el clamor de todos y cada uno de aquellos hermanitos, aquellas hermanitas, aquella gente linda que nos está mirando a través de las redes sociales. Tú conoces el clamor en lo más profundo de ellos, en lo más profundo de los corazones de cada uno de ellos. Padre mío, Dios mío, primero que nada yo te pido que ellos aprendan a deleitarse. Yo te pido, mi Señor amado, que su ánimo no desfallezca. Al contrario, que podamos todos y cada uno de nosotros tener buen ánimo delante de ti. Que ese buen ánimo se nos note, mi Señor amado, en todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos. Que cuando aprendamos a deleitarnos, ciertamente vamos a ver que tú, mi Señor, concedes las peticiones de nuestro corazón. Padre mío, Dios mío, gracias, porque sabemos que tú nos has ayudado en el pasado. Hoy nos estás ayudando y sabemos que el día de mañana también nos vas a ayudar a cada uno de nosotros. Mira a aquellos, mi Señor amado, si en medio de aquellos que está escuchando a alguien que no te conoce, toca su corazón para que esta persona o estas personas puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo y recibirle como único Señor y Salvador personal. Gracias por todo, Padre eterno. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén. Quiero por este medio despedirme, pero antes de despedirme, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me dio de poder compartir el viernes en la noche con la JNI. Lo hicimos a través de Zoom, una actividad muy bonita, muy buena y muy pertinente, muy pertinente. Tuvimos a la pastora Chantal Rodríguez de la Iglesia del Nazareno de Loíza Valley, que fue el recurso que se utilizó, y le damos gracias a Dios por haberla utilizado en la manera en que Dios lo hizo. Felicitamos a los jóvenes que sigan adelante. También sabemos que la niñez ha estado reuniéndose también por Zoom y nosotros nos hemos reunido los martes. Ha habido gente que se me ha acercado y me ha dicho, pastor, tenemos que hacer algún otro culto más por Zoom, porque nos hace falta y estamos trabajando con eso. Así que sigan orando por nosotros, seguimos orando por los enfermos, seguimos orando los unos por los otros y me despido en este momento con la bendición pastoral que está en número 6:24 en adelante y nos despedimos de esta manera. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, bendice cada familia, a cada hogar. Bendice a nuestros gobernantes, a las personas que están en eminencia y que se dejen dirigir, Señor amado, en medio de esta crisis. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que esto no va a durar para siempre. Sabemos que ya esto tú le has puesto una fecha, Señor. Y en el nombre de Jesús nosotros proclamamos que nuestros ojos habrán de ver el final de esta pandemia para gloria y honra tuya. Gracias, Dios eterno, te damos en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, amén. Dios me los bendiga, amados. Hasta la próxima.